Así como patea al arco, la pisadita que tira. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de premundial sub-20, se nos termina estas grandes 2 semanas que tuvimos acá en el canal de Sudamérica analizando, reaccionando a por supuesto lo que fue el premundial sub-20 con la clasificación a los Juegos Olímpicos, en este caso de París 2024, y también al Mundial de Indonesia 2023, donde vamos a tener para apoyar a selecciones como Guatemala, como Dominicana. Vamos a poder apoyar muchas selecciones ahí en el Mundial, y por supuesto en los Juegos Olímpicos vamos a tener a Dominicana y Estados Unidos para estar ahí siguiéndola de cerca y reaccionando. Como siempre les digo y les pido, suscríbanse al canal y activen la campanita. Y si les gusta este tipo de contenidos que estamos cubriendo, lo que son las sub-20, podemos cubrir la sub-17 también el día de mañana. Si quieren ver más contenido así de juveniles, revienten a likes este video. Simplemente eso. Así que si les parece, vamos a ver juntos lo que fue el partido entre Estados Unidos y República Dominicana. Partido que gana Estados Unidos 6-0. Se notó básicamente en la mayoría de los partidos lo que es un plantel totalmente competitivo y un proyecto serio como Estados Unidos. Tengo solo palabras de elogios hacia Estados Unidos, la verdad, con lo que viene haciendo. Y estos chicos de Dominicana que hicieron historia, es la realidad, la única realidad es esa, hicieron historia. El otro día dieron vuelta un partido histórico frente a Guatemala. Jugaron muy bien, iban perdiendo 2-0, lograron empatarlo 2-2. Bueno, mientras vemos el primer gol, que fue de Wolf, el primer gol en el minuto 17, ya estaba 1-0 el partido. Dominicana hoy sintió el desgaste de lo que fue el partido pasado, en el que fue a tiempo extra, tuvo rivales mucho más duros que Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos jugó contra Honduras el último partido. Y bueno, no pudimos ver tampoco un partido competitivo, lo vuelvo a repetir. Estados Unidos tiene muchas más herramientas que las demás selecciones y se nota eso en lo que es en los 90 minutos. Pero bueno, hay muchas cosas positivas para sacar. Hay grandes jugadores del lado de Honduras, hay grandes jugadores del lado de Guatemala, Dominicana también. Quiero sacar, por ejemplo, un futbolista como Montes de Oca, que la verdad es que hizo un campeonato espectacular. Fue el amo y señor de la mitad de la cancha de Dominicana y gran parte de la clasificación fue gracias a él, a pesar de que el último partido erró el penal, pero jugó un partidazo y fue figura. Bueno, acá vemos el segundo gol, ya un poco empezaba a definir el partido y empezaba a demostrar lo que iba a pasar, que iba a ser una constante. Cada vez que Estados Unidos atacaba era una chance de peligro. Aronson en este caso fue el que mete el gol en el minuto 37, uno de los goleadores del certamen. No sé bien cómo terminó la tabla de goleadores, pero sé que estuvo ahí metido porque viene mojando bastante Aronson. Bueno, después llegaba en el minuto 39, o sea 2 minutos después del 2-0, un 3-0 de la mano de Allen. En este caso con un poco de fortuna porque rebota en el camino. Pero bueno, de la mano de Allen, el arquerito dominicana que hoy, la verdad, lo bombardearon a pelotazos de todos lados. Bello hizo un gran torneo también, así que es para felicitarlo. Lo vuelvo a repetir, no tengo problema en decirlo, hasta con un 6-0 en contra, Dominicana hizo un espectacular torneo. Llegó muy cansado a la final, se lo notó hoy, se lo notó falto de físico el día de hoy. Y también, bueno, hay que tener en cuenta que enfrente tenés un rival con mucha jerarquía. Se nota en cada jugada, fíjense cómo patea al arco. La pisadita que tira McLean y después cómo la define y casi que la coloca fuerte abajo, a un costado. Inatajable para Bello, ahí lo están viendo. Encima de pique, de sobrepique iba picando. Las canchas estuvieron feas todo el torneo y se notó. De hecho, el gol que se come el arquero de Guatemala el otro día contra Dominicana, creo que fue el segundo, se recontra notó lo que era la cancha. Bueno, Aronson acá metiendo su doblete, un golazo. Esto es pelota parada, jugada preparada del laboratorio de Estados Unidos. Y bueno, ahí van a abrazar justamente al quien debe haber sido el gestor de esta jugada. Golazo de Aronson, un 10 exquisito, con un buen pie. Tiene una visión y un panorama de juego en la cabeza muy bueno. Yo creo que este chico próximamente lo vamos a ver en la mayor, porque se nota el nivel que tiene. El otro que me gustaba era, creo que se llama Sullivan, el otro futbolista de Estados Unidos que me gustó mucho también. Pero bueno, Aronson en este caso fue el único 9 titular. Y acá estamos viendo, ya es el sexto, sí. Zakiris fue el quien metió el sexto en el minuto 61. Y bueno, acá ya con el error defensivo nos dimos cuenta que ya estaba el partido básicamente en el minuto 60. Terminó 6-0.
no hay mucho para agregar a esta final. No fue la final que esperábamos porque nos hubiese encantado ver algo más competitivo. Sin embargo, no definía mucho, es cierto. Define el campeón se va más contento. Sin embargo, Dominicana no tiene que reprocharse nada porque clasificó al Mundial, clasificó a los Juegos Olímpicos y en este caso, bueno, Estados Unidos terminó llevándose la cereza del postre, la frutillita del postre, que es ganar el título, también conquistar el título. Y de esta manera, bueno, ya tenemos los clasificados al Mundial y tenemos los clasificados a los Juegos Olímpicos. A estos dos clasificados se le suman Honduras y Guatemala y con eso ya completamos la lista. Así que gracias por esta semana en la que apoyaron un montón los videos. Les agradecemos de todo corazón. Si quieren seguir con nosotros, suscríbanse, activen la campanita. Y esta semana quizás empezamos a traer algún video reaccionando y analizando lo que fue este premundial, porque dejó bastantes joyitas para reaccionar, como en el caso de Dominicana puede ser Montes de Oca. Podría ser tranquilamente. O en el caso de Estados Unidos, Aronson es un jugador que nos gustaría reaccionar. Gracias por estar ahí, los queremos mucho. Un abrazo a todos y chao.